Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el trío del guitarrista argentino Rudy Flores, formado por Tomás Bordalejo, guitarra, y Romain Lecuyer, contrabajo, concierto organizado por la Casa de Santa Fe de París. Precisamente para hablarnos de este concierto y de su intensa trayectoria en el mundo del folclore y del tango, Rudy Flores ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Un placer, un gusto estar nuevamente aquí en los estudios, venir a visitarte y charlar un El placer con vos. es verdaderamente nuestro. Permíteme, Rudy, que explique antes que nada, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la provincia de Corrientes y que eres hijo de un gran bandoneonista, Avelino Flores. Imagino que como Obelix te caíste de pequeño en la olla de la pócima, ¿no? Sí. Eso vuelve a uno muy fuerte, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, es así como decís. Mi padre fue un bandoneonista, Avelino Flores. Acordeonista, no. Bandoneonista, sí. Claro. Bandoneonista, pero también tocaba un poquitito, no en público, pero él conocía un poco la guitarra, conocía el acordeón, pero el bandoneón fue su instrumento. Y bueno, mi hermano y yo nacimos en una familia de músicos, en una casa en donde se respiraba chamamé, sobre todo, ¿no? Así que... Imagino que seguías a tu padre a los conciertos. ¿Cómo vivíais esos conciertos de tu padre? Sí, claro, es que nosotros desde que nos dimos cuenta, desde que tuvimos uso de razón, la música estuvo acompañándonos todo el tiempo. Y por supuesto cuando ya empezamos a tocar nuestros instrumentos, la guitarra, el acordeón, comenzamos con un dúo de guitarras con el Nini. Nini Flores, tu hermano. Nini Flores, sí. Después él se dio cuenta que su instrumento era el acordeón. Entonces ahí hubo un cambio, pero siguió tocando guitarras. También. Cuando empezamos a tener ya una cierta edad, como para empezar a salir a la noche, entonces empezamos a acompañar a nuestro padre a sus actuaciones también. Y bueno, así que crecimos bajo la guía musical de él. ¿Cuándo llega el momento en que dices, bueno, mi vida va a ser la guitarra, me voy a dedicar como profesional? Bueno, yo en mi caso, como recién te conté que el Nini había comenzado con la guitarra y después se decidió por el acordeón, en mi caso fue distinto. Yo comencé con la guitarra y me quedé con la guitarra siempre, ¿no? Eso es fidelidad. Me di cuenta que la guitarra era el instrumento que me iba a acompañar siempre. Y nosotros hicimos nuestras primeras presentaciones. Hablo siempre en plural porque mi vida estuvo siempre ligada a la del Nini. Hace muy poquitos años que yo estoy siguiendo mi carrera solo o con el trío. Ya sin el Nini, diríamos, ¿no? Recordemos que tu hermano Nini Flores falleció hace 4 años sí. de un ataque cardíaco. Así es. Imagino que fue perder una parte de ti, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Se fue una parte de mí con el Nini. Como hoy estuvimos hablando fuera del micrófono, en estos 4 años el alma tuvo el tiempo para cicatrizar las heridas, ¿no? Y de recordar al Nini con un poco de alegría y ya no tanta tristeza. El Nini dejó muchas cosas lindas, muchos recuerdos muy lindos, sobre todo en su música y en su persona también, porque él tuvo tantos amigos que lo querían a él, no tanto por su condición de músico, sino por su calidad humana. Entonces, eso es lindo saber porque dejó recuerdos muy lindos. Y en mi caso, por supuesto que también, más allá de nuestros lazos de sangre,
eh, esa unión musical que siempre nos ligó, eh, es un poco el recuerdo para mí más importante que haya dejado él y que además podemos seguir teniéndolo como si estuviese con nosotros, ¿no? Que Muchos vídeos, eso muchos discos. eso es lo importante. Precisamente uno de esos primeros discos que grabas con él fue en el 86 para un gran sello discográfico norteamericano, el RCA Victor. Exacto. Bella carta de presentación para vosotros, ¿no? Empezabais en aquella época. Exactamente, fue nuestro primer disco, sí. Y la verdad que tuvimos suerte de poder grabar un disco en una compañía tan importante, ¿no? Siempre es difícil para un grupo que recién comienza conseguir un lugar, un sello de grabación donde grabar. Y a nosotros nos tocó, en suerte, llegar a RCA Víctor por, bueno, amigos, contactos y porque también a la compañía le interesó la música que hacíamos nosotros. Así que eso fue una carta de presentación muy, muy importante. Más tarde os vais a instalar en Buenos Aires. Es difícil ser un músico correntino allí en la gran capital, siendo provinciano. Bueno, no, yo diría que no porque ya en Buenos Aires se juntan todas las regiones de la Argentina, ¿no? Todas las regiones culturales de la Argentina. A Buenos Aires van todos en busca de mejores condiciones de vida, cada uno haciendo lo suyo, por supuesto, y bueno, los músicos no son la excepción. Es desde Buenos Aires desde donde se maneja todo, desde donde sale todo. Entonces, es duro salir de tu tierra, es muy duro. Muy duro. Y te digo esto de paso, para nosotros resultó más difícil irnos desde Corrientes a Buenos Aires que venir de Buenos Aires a Francia. Porque parece que ya estábamos un poco curtidos después de ese primer viaje, después de haber roto el cordón umbilical, ¿no? Y fue muy duro llegar a Buenos Aires, pero después nos dimos cuenta que fue un paso positivo, un paso positivo muy, muy importante para nuestra carrera. Fue en el 91 que venís aquí a Francia. Sí. Veníais a conquistar el viejo continente. Exactamente. Aquí a Francia llegamos en el 91, sí. En Buenos Aires llegamos en el 86, después del lanzamiento de este disco de RCA Víctor. Así que estuvimos por allá en Buenos Aires unos 6, 7 años antes de venirnos para acá. Es cierto que tocabais en varios bailes en una sola noche, en 7, 8 bailes. Sí, exactamente. Eso se acostumbra en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay que tener un buen auto, ¿no? Para eso. Como hoy te contaba, fuera de micrófono, en la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos provincianos y la mayor parte son correntinos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que toda la comunidad correntina chamamecera, por supuesto que se vio obligada a buscar lugares en común con todos sus comprovincianos para recordar el terruño lejano, ¿no? Entonces, esos son los bailes chamameceros que alrededor, en todo el conurbano de la bonaerense, como le dicen, hay muchos bailes de chamamé. Y entonces los músicos que vienen de la provincia, que vienen del litoral, vienen en un fin de semana y tocan en 6 o 7 bailes en una noche y en la otra noche lo mismo, se repite lo mismo. Entonces hay un chofer que los lleva por toda la provincia. El show dura 15 o 20 minutos. Rápidamente suben al auto y se van a tocar al otro baile y se van así. En el fondo Bueno, sois como una especie de bálsamo para la nostalgia de los correntinos, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y también, bueno, una plaza de trabajo muy importante para los que vienen de la provincia, ¿no? Pero sobre todo hablando de la nostalgia, por supuesto que como hoy estábamos hablando un poquito del tango también, la lejanía de sentirse lejos de tu tierra, te lleva siempre a acercarla de alguna forma, ¿no? A acercarla. En este caso, juntándose con tus comprovincianos, en este caso en los bailes, es una forma de sanar ese dolor que
que te da el estar lejos de tu tierra, ¿no? Aquí en Francia, en París, tocabais en menos conciertos. Habéis hecho muchos conciertos, pero no 7 en una noche, ¿no? Imagino. No, aquí no se llegó a ese punto. No Aquí, se llegó a ese punto, en pero Francia tienes una relación muy especial con Radio Francia, precisamente. sí. Vais a grabar un disco con el sello Okora, que os va a lanzar, ¿no? Realmente fue importante ese disco. Sí, bueno, eso también un poco lo que nos pasó en Argentina con el sello de RCA Víctor. Aquí en Francia también la suerte nos sonrió en ese aspecto y hemos podido grabar un disco en Okora, en Radio Francia. Un disco que fue muy bien distribuido. No solamente aquí en Francia, en Europa y en el mundo entero, ¿no? Eso también para nosotros significó una carta de presentación muy importante. Fue Michel Plisson, un etnomusicólogo, quien nos propuso hacer ese disco y después hicimos un segundo disco con el paso del tiempo. Habían pasado 10 años de que estábamos radicados aquí en Francia y tuvimos la oportunidad de grabar un segundo disco para Okora Francia. Hablando de Michel Plisson, tenemos aquí el cartel de Chamameceros, la película que él realizó, ¿no? Creo. Sí, no, esta documental la realizó una fotógrafa francesa que se llama Claire Petavy y que estuvo viviendo unos años en la Argentina y se interesó especialmente por el chamamé. La verdad que para nosotros fue una gran alegría ver que alguien totalmente alejada de nuestra cultura regional se haya interesado por nuestra música. Tanto así que quiso hacer una documental con videos que ella lo filmó en Corrientes y bueno, y con todos esos videos y recuerdos ella pudo hacer una documental muy linda, muy interesante, que a mí me da mucha nostalgia realmente cada vez que veo ese film, porque el Nini está presente en También, en claro. ese documental. Pues el domingo próximo, el 22 de marzo, va a ser una velada increíble, proyección de la película y luego el concierto de vuestro trío, ¿no? Exactamente, eso va a ser en el Lieu-Dieu, que es un lugar que está en el Ménilmontant. En el norte de París. Sí, al norte de París. Y sí, primeramente va a ser la proyección del documental y después vamos a dar un concierto de chamamé exclusivamente con el trío. Hablando de tango, ¿cuándo entra el tango en tu repertorio? Bueno, el tango también es una música que a mí me acompaña desde el comienzo, porque como te conté, mi padre era bandoneonista y muy apasionado del tango. Muy apasionado, porque mi padre vino él no era correntino, él era santafesino, del norte de Santa Fe. Y él desde sus inicios también era un músico que le atrajo esa cultura de la música de Buenos Aires, que era el tango, porque es una cosa realmente Porteña, muy sí. rica, el tango. Entonces, yo comencé tocando la guitarra también acompañándole algunos tangos a mi padre. Algunos valsecitos, milongas. Por supuesto, la cultura chamamecera ya estaba un poco en nuestra sangre antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Pero cuando yo empecé a tocar la guitarra, yo le acompañaba a mi padre unos tangos. Eso fue despertando en mí el interés por el tango también. Así que nosotros con el Nini también tocábamos tango, acordeón y guitarra. Y cuando él comenzó a tocar bandoneón, también tocábamos algunas cositas de bandoneón y guitarras, tocando en repertorio tanguero, ¿no? Porque aquí en Europa, me decías hace unos años, el tango es reconocido como algo que se toca con orquesta, con bandoneón, por supuesto, y poco con guitarra, ¿no? Exactamente. Desde que tú sacaste un disco, ahora no, ahora la gente escucha tu disco tango con guitarra. Sí. Lo que pasa es que el tango en sus inicios se tocaba en pequeñas formaciones, donde estaba el bandoneón, la guitarra, el violín, la flauta. Eso de la orquesta típica vino después, ¿no? Cuando la música fue desarrollándose un poco, ya hubo necesidad de poner más músicos, entonces ahí fue que empezaron a tocar, empezó la orquesta típica, ¿no? Y con grandes maestros en el tango, preparados justamente para dirigir una orquesta de 14, 15 músicos, ¿no? Pero paralelamente a eso también seguían vigentes las pequeñas formaciones en el tango, ¿no? Y un ejemplo de eso es Aníbal Troilo y Roberto Grela, por ejemplo, que ellos tenían
un cuarteto, diríamos, pero ellos dos eran los solistas, bandoneón y guitarra. Aníbal Troilo, Roberto Grela, más el acompañamiento de un contrabajo y un guitarrón. Así que, y también Roberto Grela en formaciones de guitarra sola, ¿no? Pero es cierto que en Buenos Aires y en el mundo entero después se fue caracterizando ese sonido de la orquesta típica, ¿no? Y quizás no pensaban que la guitarra sola también podía interpretar tango, y manteniendo siempre esa esencia en el género. Y yo como guitarrista, siempre fue mi sueño tener aquí un grupo de guitarras en donde podamos mostrar un poco cómo suena la música argentina en guitarras también. Tanto el chamamé como el tango, ¿no? Volviendo al concierto de este viernes, ¿cómo nace el trío Rudy Flores con Bordalejo? Bueno, el trío nace aquí en algunas noches de encuentros, en bares de París, en donde se juntaban los amigos argentinos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tomás Bordalejo en uno de esos lugares. A Tomás yo ya lo conocía porque teníamos un trío también con el Nini antes. Y con Tomás quedamos siempre en contacto y siempre tocando juntos. Así que después que el Nini partió, yo decidí hacer un dúo con Román. Un dúo que no tuvo mucho camino recorrido porque después llegó Tomás y decidimos hacer ese trío. Tanto es así que ese primer disco que nosotros grabamos fue un poco en recordación